Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy un programa súper interesante con una excelente médica pediatra especializada en diabetología y nutrición y expresidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes. Es la doctora Carmen Massa, aparte compañera en la revista Medicina Infantil del hospital. Eso es muy importante también, Carmen. Muy importante, y que fui jefa del servicio de nutrición del Hospital Garrahan. Muchos años. Fuimos compañeras, muchos años, y eso da muchísima experiencia, realmente, acumula mucha experiencia. Seguro que sí, por eso estás acá, nuestra invitada de honor. Gracias por la invitación. Carmen, ¿qué es la diabetes infantil? La diabetes infantil es una enfermedad metabólica producida. La típica diabetes infantil se produce porque el páncreas en algún momento deja de fabricar insulina. La causa por la que deja de fabricar insulina es, viste que hay algunas enfermedades que se llaman autoinmunes. ¿Qué significa esa palabra autoinmune? Significa que un anticuerpo que tiene que ir a defender al paciente de un germen, de una bacteria, ataca algún órgano propio, por eso autoinmune. La diabetes es una enfermedad autoinmune, de las enfermedades más frecuentes de la infancia. La gente no sabe mucho de la diabetes infantil hasta que aparece alguien en la familia y ahí realmente se produce una revolución y se empieza a conocer que hay muchos chicos con diabetes infantil. Y la característica que tiene es que, por un lado, el comienzo es un comienzo en una descompensación en general muy aguda y muy grave que requiere internación. Que a veces se puede desencadenar por una infección, por ejemplo. Se puede desencadenar, el proceso de la disminución de la insulina viene lento, pero algún estrés desencadena, precipita. Exacto. Es como que empuja la enfermedad y la precipita. ¿Y cuándo una mamá debería sospecharlo? Nosotros estamos en este momento haciendo una campaña para que las madres y los médicos la sospechen y la diagnostiquen antes de que se provoque esta descompensación. Exacto. Porque la descompensación es un cuadro grave. ¿Qué es lo que se llama cetoacidosis diabética? Entonces, justamente el grupo de diabetes infantil de la Sociedad Argentina de Diabetes ahora está haciendo una campaña porque durante los 2 años de la pandemia los chicos iban poco a los hospitales, se tardaba en la consulta por miedo al contagio. Entonces los chicos que debutaron en cetoacidosis debutaron en formas más graves, más severas. Realmente fue muy importante la forma en que debutó la diabetes durante la pandemia. ¿Por qué motivo? Primero, porque los padres probablemente retrasaban la consulta. Segundo, porque las guardias estaban desbordadas por el tema del COVID. Entonces relegaban por ahí la atención de los chicos. Así que estamos haciendo una campaña para que no solo los padres, sino también los pediatras piensen temprano en la diabetes. Síntomas típicos de la diabetes o del comienzo de una diabetes en un chico es que el chico empiece a tomar mucho líquido porque orina mucho, llamativamente. Empieza a adelgazar a pesar de que come mucho. Esto puede llevar un tiempo variable y en algún momento el chico entra en un proceso de debilitamiento, decaimiento, y ahí deshidratación viene esta descompensación en cetoacidosis. Lo que nosotros buscamos es concientizar en que un chico que viene sano, normal, y que a la madre le empieza a llamar la atención, que orina mucho, que tiene mucha sed, un chico que ya controlaba esfínteres y de pronto empieza a no controlar esfínteres de noche. La primera cosa es atribuirlo, está nervioso,
Hay No. que hacer un análisis de orina. Exacto. Un análisis de orina muestra que hay glucosa en la orina, Azúcar. eso lleva azúcar en la orina, eso lleva a hacer un análisis de sangre y muy rápidamente se establece el diagnóstico. Así que esa es una pregunta importantísima porque estamos en esta campaña. Entonces, Llamar la atención sobre estos síntomas. perfecto. Y como vos decís, no solo los papás, sino que los pediatras... A los tienen que estar- pediatras. Exacto. A los pediatras también. No siempre el pediatra está Atento. alerta, avisado en reconocer que frente a estos síntomas hay que hacer un análisis de orina y un análisis de sangre y rápidamente se establece el diagnóstico y evita que la enfermedad se descompense. Bien. No evita la enfermedad, evita la forma Grave. de la enfermedad. De descompensación. Exactamente. Por ejemplo, si en una familia la mamá o el papá es diabético, ¿eso obliga ya a estudiar al chico o no es necesario? No. Bueno, esta es una forma de diabetes, que es la diabetes que nosotros llamamos tipo 1, de la infancia, la más frecuente de la infancia, que como el páncreas deja de fabricar insulina, el tratamiento va a ser que va a tener que recibir como reemplazo insulina farmacológica, la inyección de insulina. Esta forma de diabetes tiene poca herencia. Ajá. Solo un 3 a un 5% de los chicos tienen el antecedente de mamá o papá con diabetes 1. Es una forma de diabetes sí una predisposición a las enfermedades autoinmunes, pero no con una forma de herencia fuerte. Bien. Mientras que hay otra forma de diabetes, que es la diabetes tipo 2, que antes era característica del adulto, muy asociada a la obesidad. Hay una epidemia de obesidad importantísima que empieza también en la infancia y que está arrastrando el comienzo de diabetes 2 temprano, Ajá. en los chicos y básicamente en los adolescentes. Es decir, que esa división que hacíamos antes de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ahora está imbricada. Pero del niño y del adulto. Exacto, claro. lo que está superpuesto es la típica diabetes 1 de los chicos, típica diabetes 2 del adulto mayor. Ahora empieza a verse, en primer lugar, diabetes 2 en los chicos y algunas formas de diabetes 1 que debutan más adelante también. Así que está esta superposición. Bien. Esta diabetes 2, así como la diabetes 1 tiene poca herencia, la diabetes 2 tiene mucha predisposición hereditaria. Entonces, ¿quiénes son los chicos de riesgo? Chicos que vienen de familia con obesidad, que hay antecedentes de diabetes 2 en la familia, o que la madre tuvo diabetes gestacional y el chico está con sobrepeso u obesidad. A partir de los 10 años, ahí sí hay que hacer una pesquisa. Bien. La tipo 1, en principio no se pesquisa porque además, aunque sepamos que puede venir, no tenemos nada para prevenirla. La tipo 2, que es la que se tiene predisposición en familias con obesidad y diabetes 2, la buscamos, la pesquisamos, porque ahí sí los cambios de estilo de vida, mamá, papá, hacen muy importante el camino de la prevención. El estilo de vida decís de dejar de comer, Hacer actividad física, hacer comida saludable. Los chicos tienen que comer, obviamente, pero tienen que comer con un patrón de alimentación saludable. Y esto sí previene la diabetes 2 a futuro, no solo la diabetes 2, también las enfermedades cardiovasculares. Así que nosotros estamos muy atentos a esto, a la prevención de la diabetes 2, por un lado, y a la detección temprana de la diabetes 1. Te diría que el rol del especialista y de los pediatras acá es muy importante. Exactamente. Y Carmen, vos dijiste que fundamentalmente la obesidad, que ha aumentado mucho en los chicos, ¿no es cierto? ¿Qué consejos les darías? Porque viste que se dice que no les tenés que dar, por ejemplo, ya azúcar cuando son muy bebés, por ejemplo.
¿Cómo tiene que ser la dieta del bebé? ¿Realmente le tenemos que restringir todos los azúcares? ¿Cómo sería para evitar la obesidad infantil? Bueno, la verdad es que la obesidad infantil es una condición que ahora se la considera enfermedad crónica de bastante difícil tratamiento porque es recurrente. Vos conocerás personas con obesidad que hacen dieta y que sostener después un peso adecuado, saludable, es muy difícil, por eso se la considera una enfermedad crónica. Y la verdad es que frente a esta epidemia, ¿vos sabés cuántos obesos tenemos en la Argentina? No tengo idea. En niños entre sobrepeso y obesidad un 40% de los chicos. Mirá. Y en adultos 60%. Es una barbaridad. Y 60% en mujeres en edad fértil, que la obesidad en el embarazo es muy determinante de la predisposición a tener un hijo obeso. O sea que hay que cuidar mucho la prevención de la obesidad desde el embarazo, preconcepcional, o sea, antes de embarazarse. Es de tener un peso saludable antes de quedar embarazada. Exactamente, sería lo ideal. Sería lo ideal. Y nosotros insistimos mucho con esto también, porque también se ha mostrado que hay factores que actúan durante la vida dentro del útero, o sea, en el bebé, en la gestación, que producen cambios, que son cambios que se llaman, es una palabra media difícil, pero la digo, epigenéticos, porque no vienen con la genética, sino que se producen por condiciones ambientales y que marcan después el riesgo a enfermedades futuras. ¿Del bebé? Del bebé, así que en la vida adulta. Entonces hay Perdóname, Carmen, el cuidado del embarazo es muy importante. Ahora vamos a seguir eso en el segundo bloque, porque tenemos que ir a un pequeño cortecito que nos están marcando. Bien. Entonces vamos a terminar este primer bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián, y seguimos próximamente en el segundo bloque. No nos abandonen. Espasa, concesionario oficial Volkswagen, número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos. www.espasa.com.ar.
el tratamiento de HIV. Laboratorios Richmond. Ayudamos a vivir más y mejor. WeCare es una residencia premium para adultos mayores con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jáuregui. Nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en WeCare eligen cómo vivir cada día porque los cuidados están centrados en sus preferencias. Seguimos en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián y acá con la doctora Carmen Maza y la diabetes y la obesidad infanto-juvenil. Carmen, habíamos quedado con una palabra difícil, epigenético y el embarazo. ¿Qué quisiste decir? Quise decir algo que a lo mejor no es de muy fácil comprensión, pero que es muy importante como conocimiento, muy importante. Y puedo contar solo una experiencia que fue a partir de la guerra. Hubo un racionamiento alimentario en la Segunda Guerra Mundial. Las madres que estuvieron sometidos a ese racionamiento alimentario, o sea que durante su embarazo tenían muy poca comida para alimentarse, muy poca comida. Después tuvieron hijos que se los siguió a lo largo del tiempo y se demostró que esas mamás que habían estado con desnutrición durante el embarazo, sus hijos en la vida adulta tenían enfermedades, diabetes, obesidad y enfermedad cardiovascular. Habiendo atravesado bien su vida, o sea que eso se expresaba muy a largo plazo. A partir de esos estudios, gente muy inteligente que podía mirar con perspectiva, observar las cosas en perspectiva, como digo yo, se empezó a estudiar qué había pasado con esos recién nacidos que a lo mejor durante su infancia y adolescencia no habían atravesado con nada, pero en la vida adulta tenían una cantidad de enfermedades vinculadas al riesgo cardiovascular, a la hipertensión arterial también, a la diabetes. Y se descubrió que hay factores que pasan en la vida del feto, en la vida intrauterina, que modifican ese medio ambiente intrauterino y que se producen cambios que van a determinar después la salud futura. Que son independientemente relacionados a la carga genética que esa persona tenía. No, a modificaciones. Ajá. Por eso se llaman epigenéticas, porque son modificaciones del ambiente a la carga genética. Ajá. Eso es el término. Perfecto. Eso, llevado a la práctica y llevado a los días de hoy, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que el cuidado del embarazo, de las condiciones en el que está el niño adentro del útero, nos van a llevar a prevenir una cantidad de enfermedades futuras. Qué importante lo que estás diciendo. Porque Enfermedades futuras como la diabetes 2, como la obesidad y como el riesgo cardiovascular. Hay un montón de condiciones, pero lo más importante es el concepto de que el cuidado del embarazo cuida a la madre y cuida al bebé intraútero para enfermedades de la vida adulta. Y eso tal vez no se tiene mucha conciencia cuando uno está embarazado. Eso ¿no? tal vez no se tiene mucha conciencia y tal vez los obstetras están ahora realmente muy compenetrados de esto, de la importancia de la nutrición de la embarazada, no solo para ella y para que el bebé nazca con un buen peso, sino para cuidar el desarrollo futuro. Estas enfermedades se llaman
o condiciones, se llaman condiciones durante el desarrollo, o sea que afectan de alguna manera el desarrollo posterior. Mira, muy interesante. Esa es la palabra epigenética. Perfecto, que quedó más clarificada ahora. Ahora quedó más clarificada. Perfecto. Y vos realmente diste cifras alarmantes, que un 40% de los niños son obesos y un 60% de los adultos. 40% tienen sobrepeso u obesidad. Sí. Es una barbaridad. Y empieza muy temprano esto. Yo diría que la primera medida es el seguimiento en salud de un niño. El pesarlo, el medirlo durante el primer año de vida es determinante mensualmente. La nutrición temprana también es fundamental. Hay un rol protector y preventivo de la lactancia materna sobre la obesidad. Hay varios estudios que demuestran que hay asociación entre amamantar un niño y prevenir la obesidad, o sea que hay un rol determinante. Es decir, que es otro beneficio de la lactancia materna. Otro beneficio fundamental de la lactancia materna. El control en salud, que no se escapen, que no salten de percentilos, que no se escape el peso para la talla, y esto el pediatra es determinante en esto. Fomentar la lactancia materna, controlar peso y talla. Lo del peso y talla lo digo y es una herramienta valiosísima en el control en salud. Nosotros durante, toda la vida estuvimos los nutricionistas y los especialistas en crecimiento y desarrollo, estuvimos capacitando a los pediatras y a las NERS para que aprendan a pesar y medir y para que aprendan a interpretar las variaciones del peso y la talla. Comento esto porque ahora hay una campaña que creo que es una campaña que confunde conceptos, que es pensar que pesar y medir puede ayudar a discriminar o hacer bullying a un chico. Y en realidad pesar y medir es un instrumento de la clínica cotidiana del pediatra y de prevención. Depende obvio de cómo se maneje esta información, pero el peso y la talla tienen que estar como herramientas determinantes. Es como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Exactamente. Y después, realmente dentro de la puericultura está cómo enseñamos la alimentación de los chicos en las primeras etapas de su vida. Instaurar hábitos alimentarios saludables, siempre insistimos mucho en que no es ponerlos a dieta ni es prohibir, sino es que un chico tiene que, en la etapa que nosotros llamamos de alimentación complementaria, que es a partir de los 6 meses, cuando empiezan a complementar la alimentación al pecho, ir introduciendo los nutrientes saludables, la variedad de verduras, la variedad de legumbres, una dieta adecuada en proteínas, hipograsa, sin muchos hidratos de carbono refinados. Esto tiene que ser instalado tempranamente para generar estos hábitos saludables. La familia tiene que aprovechar la entrada de un bebé a la familia para también modificar sus hábitos cuando sus hábitos no son adecuados. Exactamente. Yo digo que es un muy buen momento, porque a veces hay familias o parejas que tienen hábitos que no son saludables o que vienen de un ambiente como nosotros llamamos obesogénicos, de poca actividad física, de consumir muchos hidratos de carbono rápidos, calorías vacías, con muchas grasas, de comer desordenadas. Cuando entra un niño a la casa, ese bebé puede hacer que nos replanteemos a una alimentación y a hábitos más saludables. Y acá el pediatra es el que tiene que guiar en esto. Totalmente. El pediatra tiene que orientar y tiene que guiar en esto. Pero yo diría que la alimentación al pecho es determinante y a partir de los 6 meses empezar a introducir los distintos alimentos en forma ordenada, variada,
que tengan verduras, que tengan frutas. La fruta es mejor que la coman entera, que la coman en jugo, porque el hidrato de carbono, la fruta en jugo introduce hidratos de carbono rápido, mientras que la fruta entera introduce fibras también. Es decir, que en lugar de hacerse un jugo de naranja, es preferible que la corte y la naranja cortadita. Digo, realmente la alimentación es parte de la puericultura y del cuidado que hace el pediatra del niño. Y cuando hablamos de hábitos saludables, hablamos también del patrón de actividad física. O sea, es fundamental que se estimule a los chicos al movimiento. Y acá hay también un rol de pediatra determinante, que es cuánta pantalla, cuánto movimiento. Que lamentablemente durante la pandemia, fundamentalmente yo creo que estará relacionado esto con los 2 años, digamos, en los cuales la gente estuvo más en su casa, más inmóvil. Absolutamente, hay algunas epidemias que se están observando increíbles. Bueno, una es aumentó la prevalencia de obesidad con la pandemia, aumentar la prevalencia de trastornos alimentarios en las púberes, que tiene que ver con el uso de la imagen, el uso de la pantalla, y aumentaron otras condiciones. Apareció un trabajo de aumento de menarca temprana en las adolescentes, en las púberes, asociado a la pandemia. De esto mucho no se sabe, pero vamos a empezar a detectar cuando tengamos tiempo, cuando hayamos salido de esta situación, vamos a empezar a detectar una cantidad de condiciones que la pandemia desencadenó o impactó en los niños y en los adolescentes, ¿no? Así como se está hablando de las problemáticas psicológicas en los adolescentes, los trastornos alimentarios, el aumento de la obesidad. Muchísimas gracias. Nos queda un campo para un próximo programa. Muchísimas gracias, Carmen. Realmente excelente todo lo que nos has comentado. Bueno, así que ya te vamos a volver a invitar. Gracias por la invitación y gracias a los que me escuchan. Hemos terminado este segundo bloque de A Ciencia Cierta y este programa realmente muy interesante con Carmen Massa, y como dice y parafraseando al doctor Estambulián, ¿qué nos enseñó el entrevistado? Fundamentalmente la consulta precoz, que el pediatra y el padre estén atentos a las posibilidades de diabetes y a la obesidad. Muchas de estas patologías son prevenibles y diagnosticadas a tiempo tienen mejor evolución. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián.